mal me corrigen hasta dónde avanzamos como es el día. Además de eso vimos lo que es la actividad física, cómo podemos cuantificar la actividad física, y ya está abierto el link de tarea para que ustedes puedan hacer esa cuantificación de la actividad física mediante la utilización del podómetro y mediante la utilización del cuestionario, ¿sí? Y está puesto hasta el 30. Entonces, eso fue lo que vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Terminando lo que es ya la parte de la primera unidad. Quedamos con ustedes, ¿no es cierto?, hacer la parte del examen el próximo jueves, ¿sí? El próximo jueves el examen de la unidad. Listo, entonces con eso nosotros nos vamos a la segunda unidad. Sí, todos ya pusieron sus temas y todo ese tipo de cosas, entonces nos vamos a la siguiente unidad. ¿Cuál es la siguiente unidad? La siguiente unidad consta lo que se denomina el control muscular en la actividad física. Entonces, ya vamos a ver, ¿sí? Creo que ya también ya está subido esto hacia la plataforma, está subido hacia la plataforma este grupo de diapositivas, para los que quieran ir siguiendo por las diapositivas y haciendo alguna anotación o cualquier cosa, entonces ya lo pueden ir siguiendo, lo descargan las diapositivas si es que desean. Entonces vamos a ver el control muscular. Ahora, y yo pienso que esta imagen nos habla muchísimo. Esta de acá, esta es la que está en la primera hoja, esta de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos a ver el músculo en sí, el músculo macro, el músculo bíceps, el deltoides, el trapecio, ya no lo vamos a describir de esa manera, sino nosotros nos vamos a adentrar en el estudio de qué es lo que pasa dentro de ese músculo para que se produzca el movimiento, ¿sí? Entonces, eso va a ser parte fundamental. Entonces, vamos a analizar la fisiología de la fibra muscular, lo que se denomina fisiología de la fibra muscular. Entonces, para eso tenemos que conocer cómo está constituida esta fibra muscular. ¿Qué tipos de fibras musculares tenemos? Tenemos fibras musculares tipo 1, tipo 2, 2A, 2X, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué tipo de fibras y cómo podemos evaluar esos tipos de fibras. Y vamos a ver al músculo esquelético en sí y a la actividad física, en donde nosotros vamos a ver qué es obtener el RM. ¿Qué características de la fuerza nosotros trabajamos? Nosotros podemos trabajar lo que es características de la fuerza, lo que es la fuerza máxima, lo que es la potencia y lo que es la resistencia dentro del trabajo de fuerza muscular. Entonces vamos a ver esos diferentes aspectos cuando hablamos de control muscular en la actividad física. Introduciéndonos al tema, bueno, ya saben la bibliografía. Nosotros, fíjense, ya vimos esta parte de aquí, que es la producción energética. Esta producción energética, para qué se da? Esto básicamente se da para que nosotros podamos realizar actividad física. La actividad física siempre es progresiva, ¿sí? Y a veces se nos puede acabar la energía, por supuesto, y cuando se nos acaba la energía, podemos llegar a lo que es una fatiga. ¿Sí? Pero la fatiga puede ser de origen periférica, en donde la energía se nos acaba, pero también la parte de la fatiga puede ser de origen central, y ese origen central es de nuestro sistema nervioso que hace que nuestros músculos no se muevan. ¿Sí? Entonces, en grosso modo, hablando de la fatiga, nosotros estamos acostumbrados y ya hemos visto en los primeros ciclos
Ustedes han visto bastantísimo esta parte anatómica. Yo siempre digo, esta parte anatómica tienen que ver a través del gesto técnico o a través de la actividad que ustedes realizan. Aquí a muchísimos les gusta el voleibol, y bueno, acá nuestro deporte, el ecuavoli también. ¿No es cierto? Son diferentes gestos técnicos que nosotros vemos realizando. Decimos, ve, está realizando bien el gesto técnico, pero también a veces nos preguntamos en este gesto técnico, ¿qué músculos se están utilizando? ¿Cuáles son los músculos que se están adaptando? Que es lo que ustedes ya vienen viendo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué pasa acá adentro, ¿sí? Si yo hablo de este músculo del tríceps braquial, ¿sí? Del tríceps braquial, sé qué movimiento hace, sé cómo se moviliza este músculo, y no es cierto que se encarga de la extensión de la extensión del codo, ¿sí? Pero ahora voy a ver qué pasa acá adentro, cómo es que se llega a mover este músculo. Esa es la parte fisiológica de la fibra muscular o del músculo, digamos en sí. No el movimiento en sí, sino lo que está ocurriendo dentro de ese músculo. Para eso, ¿qué tenemos que conocer? Número uno, tenemos que conocer lo que son nuestro tejido muscular. Y cuando hablamos de tejido muscular, nosotros nos encontramos que nosotros tenemos 4 tejidos básicos, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de la parte anatómica, los 4 tejidos básicos? ¿Sí? Los 4 tejidos básicos que están constituidos por orden de especialidad, digamos en sí, o por orden de complejidad, el tejido epitelial es el tejido más básico, ¿y no es cierto? Si yo me pongo como es acá, perdón, me cambio un poquito de lado. Sí, esa silla ya está, ya tiene vida propia, digamos en sí. El primer tejido, sí, tenemos el tejido epitelial. ¿Y no es cierto? Es el primer tejido de complejidad, son los tejidos básicos que están formando la parte de las mucosas y todo ese tipo de cosas. El segundo tejido es el tejido conjuntivo o denominado también conectivo. Conectivo o conjuntivo. Es el segundo tejido de especialidad. El tercer tejido es el que vamos a estudiar, que es el tejido muscular. Y el tejido más específico de nuestro cuerpo es el tejido nervioso, que es la siguiente temática, el tejido nervioso. ¿Sí? El tejido nervioso, que es el más específico. El tejido nervioso tiene su unidad funcional, que es la neurona. El tejido muscular tiene su unidad funcional, que es la parte de la sarcómera, ¿sí? Pero nosotros nos encontramos que nuestro tejido muscular se divide en 3 tipos de músculos, podríamos decir. Nuestro tejido muscular se va a dividir en 3 tipos de músculos. En un músculo, vamos por la parte inferior, es el tejido muscular liso. ¿Qué es un tejido muscular fusiforme? Fíjense cómo es más ancho en la parte central, más angosto en los extremos, es uninucleado y por lo general se encuentran en las vísceras de nuestro cuerpo. Y aquí está un ejemplo que le ponen, ¿sí? Pongamos número 1, el estómago, ¿sí? Y que no estaba controlado bajo nuestra voluntad. Nosotros podemos controlar a la musculatura del estómago. Estómago, contráete. Estómago, relájate. No podemos controlar. Entonces está controlado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces no podemos controlar a este tejido muscular liso, y no es cierto, tejido muscular liso, por algo se llama liso, y no es cierto, no lo controlo, es un liso, ¿no? No lo controlo. Entonces, está en las asas intestinales, está en los vasos sanguíneos, este tejido muscular liso, que no está bajo nuestro control. Es fusiforme, uninucleado y no está bajo nuestro control. También tenemos el tejido muscular estriado o esquelético, que ese es el que vamos a estudiar con mayor profundidad, que es nuestro tema de estudio ahora, que es el tejido muscular esquelético. Fíjense, dentro de las características, este tejido muscular o dentro de la célula muscular esquelética, bueno, ya vamos a ver que también se le denomina fibra muscular, también se le denomina miocito a esta célula muscular esquelética. Tiene estrías transversales, fíjense, tiene estrías transversales. Es multinucleado, sí, tiene bastantes núcleos y los núcleos son superficiales.
Sí, los núcleos son superficiales, ¿sí, no es cierto? ¿Qué más? Es cilíndrico, ¿sí? Ya vamos a ver más características de las sarcómeras y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el célula muscular estriada. Ah, está bajo nuestra voluntad, ¿sí? Aquí pongámosle 2. Ahí está con el mismo rojo, pongámosle acá afuera. 2. Está bajo nuestra voluntad, o sea, sobre el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que gobierna los músculos. A manera de comparación, yo puedo tener la mejor musculatura, sí, que he trabajado unos músculos hipertróficos, ¿no es cierto? La mejor musculatura. Pero si no tengo las señales que envían del sistema nervioso, esos músculos son inservibles. Y eso pasa cuando tenemos algún accidente de médula espinal. Se rompe esa transmisión, esa transmisión sistema nervioso-músculo y el músculo no se mueve. ¿Y no es cierto? En múltiples accidentes, en múltiples circunstancias congénitas, puede pasar eso de ahí, ¿sí? Y tenemos otro tipo de tejido muscular, pongámosle 3 acá, propio, que es propio del músculo cardíaco. Sí, por eso le decimos músculo cardíaco, porque el corazón, cuando veamos al corazón, vamos a ver que el corazón es un verdadero músculo. Y no es cierto que inclusive recibe el nombre de miocardio a la célula muscular cardíaca. Esta célula muscular cardíaca tiene características compartidas, ¿sí? ¿Cómo características compartidas? Sí, características compartidas de la célula muscular lisa y de la célula muscular esquelética. La célula muscular cardíaca, fíjense, es uninucleada, ¿sí? Un núcleo, pero tiene un núcleo superficial. Tiene estrías transversales, ¿sí? Tiene estrías transversales. Tiene una estructura y cuando veamos cardíaco, fíjense acá cómo se están uniendo dos tipos, dos fibras, digamos, o dos células cardíacas con esta estructura que se denominan discos intercalados. Los discos intercalados sirven mucho para la célula cardíaca, para el miocardio, para que el corazón se mueva en una sola, digamos en sí, de una sola. Porque imagínense un músculo cardíaco, una célula muscular moviéndose acá, la otra después de un rato, ¿no es cierto? ¿Eso ya qué sería? Sería una arritmia, ¿no es cierto? Se podría provocar una arritmia, ¿no? Entonces, por eso la musculatura cardíaca se mueve de una sola, ¿no es cierto? Y uno de esos que facilita es la parte de los que se denominan discos intercalados, ¿sí? Los discos intercalados que se denominan y que nos ayudan para este movimiento. Entonces, el tejido muscular, cuando hablamos de tejido muscular, no solamente tenemos que decir es el músculo que nosotros vemos, sino el tejido muscular es algo macro, ¿no es cierto? Donde tenemos tejido muscular liso, estriado y cardíaco, ¿sí? Cada uno de ellos tiene sus características, pero comparten las propiedades en general. ¿Qué propiedades comparten? Las propiedades que comparten son la contractibilidad, que es la capacidad que tiene la fibra muscular de reducir su tamaño. Y al tener esa capacidad, lo que hace es que, y no es cierto, generar movimiento. ¿Sí? Si yo tengo el bíceps, mi bíceps, ¿qué tiene que hacer? Tiene que contraerse. Si no se contrae, ¿no es cierto? Es como un elástico. Si no se llega a contraer, y no es cierto, yo estoy haciendo esto, si no se contrae, no genera movimiento. ¿Y no es cierto? Sí, entonces contractibilidad. Y tiene otra propiedad fundamental, ¿sí? Que es la conductibilidad. ¿Qué quiere decir esto de conductibilidad? Es el poder de transmitir su actividad a células vecinas. Imagínense, bueno, esto lo veremos en nervioso, que es una de las capacidades del sistema nervioso de hacer. Yo para que se contraiga mi bíceps, y no es cierto, tengo este de aquí, tengo que generar algo, y no es cierto, de conductibilidad a pocas células vecinas, porque no está muy pesado. Pero si tengo, digamos, algo más liviano, ¿qué necesitará? La propiedad de conductibilidad a pocas células también, ¿y no es cierto? ¿Por qué? Porque también es liviano. Pero si yo tuviera una pesa de 5 kilos, ¿qué tendría que hacer? La conductibilidad debería ser a todas las fibras musculares para que poder mover, ¿no es cierto? Entonces son las propiedades que comparten las fibras, el tejido muscular. Y dentro de la función primordial es la locomoción. La locomoción como función
del movimiento entre las diferentes estructuras que se encuentran. Imagínense, ¿el intestino se mueve? Claro que se mueve, ¿no es cierto? Tiene lo que se denomina movimientos peristálticos. ¿O no les ha pasado? Ahorita, si ya están con hambre, están desde las 7 de la mañana, no han comido absolutamente nada y su estómago está queriendo rugir, ¿y no es cierto? ¿Qué hace su estómago? ¿Y qué hacen sus vísceras? Hacen un reflejo que son movimientos peristálticos, y no es cierto, si ya están acostumbrados, o si ya están acostumbrados a comer a las 12 del día. Sí, el músculo liso, el sistema nervioso autónomo manda la información al músculo liso del intestino. ¿Y qué hace el intestino? Comienza y hasta con sonidos, y no es cierto, y todo ese tipo de cosas, cosa que el músculo dice, se está moviendo, el intestino sí quiero parar y no puedo pararlo. Lo que trato de hacer es a los músculos rectos del abdomen, los oblicuos, y no es cierto, contraerles para que, a ver si así se cambia, se calma el movimiento, pero no le hace caso porque sigue moviendo, ¿no es cierto? Sí, entonces la función primordial de la locomoción, el movimiento de las diferentes estructuras, son las propiedades, digamos en sí, del tejido o del tejido muscular. Este tejido muscular tiene una composición química, por supuesto. Se habla de que las 3/4 partes del peso del músculo es agua. Sí, 3/4 partes es agua. Pero si nosotros tenemos ya el peso seco, la mayor parte, por eso hablamos de que el músculo es una verdadera maquinaria proteínica. ¿Por qué? Porque 4/5 partes de peso seco son proteínas y compuestos nitrogenados. Sí, son proteínas y compuestos nitrogenados son básicamente 4/5 partes del peso seco. Sí, entonces, por eso decimos que es una maquinaria proteínica y que las proteínas deben estar más allá, ¿y no es cierto?, antes que produciendo energía. Dentro de las principales proteínas tenemos el miógeno, la mioglobina, la miosina, la globulina, la actina, la titina, la nebulina, la troponina, la tropomiosina, que ya vamos a ir aprendiendo estos de acá. La mioglobina, que es la hemoglobina que transporta el oxígeno, que también les da ese tipo de color, y no es cierto, rojizo, digamos, por la cantidad de oxigenación que tiene. Derivados de las proteínas, si no tiene proteínas, también tiene derivados de las proteínas. Los fosfágenos, que actúan como donante de fósforos, el ATP y sus derivados ADP y AMP, tiene hidratos de carbono, ¿sí? ¿El tejido muscular tiene hidratos de carbono? Sí. ¿Tiene ácido láctico? Sí. ¿Tiene lípidos? Sí. Sí, y ahí le hago la pregunta respectiva eh, de examen al señor Gutama, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de hidratos de carbono tiene el tejido muscular dentro de su composición química? No creo que nos acompañe el señor Gutama. Señor Emilio Márquez, ¿no es cierto? No, no estoy seguro, profe. Lo que le venga a la mente. ¿Qué tipo de hidratos de carbono? Verán, los hidratos de carbono son macros. Los hidratos de carbono se dividen en monosacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. ¿Y no es cierto? Disacáridos, perdón, me olvidé de disacáridos. Monosacáridos, disacáridos, polisacáridos y oligosacáridos. ¿Y no es cierto? ¿Cuáles son los principales hidratos de carbono que se encuentran en la parte del tejido muscular? ¿Sí? Hernán. Los monosacáridos, profe. Ya, ¿qué tipo de monosacáridos? Principalmente yo diría un monosacárido y un polisacárido que se encuentran ahí en la parte del tejido muscular. Pero ¿qué tipo de monosacárido? ¿Podrías estar haciendo referencia a la glucosa? ¿Ya? No, no podría. No. Estamos O haciendo sea, referencia a la glucosa, ¿no es o cierto? sea, digo, La glucosa. si la pregunta que me hice se refiere a eso. Claro, por supuesto. Un tipo de hidrato de carbono que es un monosacárido es la glucosa. Y la glucosa fundamentalmente tiene que estar en el tejido muscular. ¿Sí? ¿Y qué otro tipo que sería un polisacárido? Mm, Lupita, ¿cuál sería un polisacárido? Que se encuentra dentro del tejido muscular.
No estoy muy segura. No, ninguno se le ocurre. Kevin Andrés. Señor Kevin Andrés Ortega, ¿no? Sí. ¿Cuál será el otro hidrato de carbono que se encuentra ahí dentro del tejido muscular de la composición química? Lo que le puedo decir, profe, de las clases que vimos es la glucosa y su otra forma de almacenamiento en forma de glucógeno. Perfecto, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto? Principalmente la glucosa, y no es cierto que se va a gastar, que es un monosacárido, y un polisacárido que es el glucógeno. ¿Se acuerdan que habíamos conversado que en donde se almacenaba el glucógeno era básicamente en el músculo y en el hígado? Entonces tiene que estar dentro de la composición química del tejido, del tejido muscular, lo que son los hidratos de carbono, pero en forma de que no van a estar todos los hidratos de carbono. Todos los monosacáridos, todos los disacáridos, todos los oligosacáridos, todos no van a estar, sino básicamente sus formas, sus formas de absorción y de almacenamiento, diríamos en sí, para la función de la producción energética. Y ahora, si le digo a Francisco León, ¿y cómo así está ácido láctico? ¿De dónde viene este ácido láctico que también está en el músculo, que digo que está en el músculo aquí, o que nos pone la bibliografía que está en el músculo? ¿De dónde viene este ácido láctico, Francisco León? Puede ser de lo que, o sea, de la carga del ejercicio que ya realizó con anterioridad. Ya, pero ya, sí, eso me dice cualquiera. Ahora usted dígame más precisamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí, viene de la carga del ejercicio que realizó, por supuesto, de la actividad física, por supuesto. Pero más precisamente, ¿de dónde viene el ácido láctico? El ácido pirúvico, profe. Joana quiere ayudarle. A ver, ¿de dónde dice que viene? Que una vez que el glucógeno se convierte a glucólisis, este se transforma en ácido pirúvico y el ácido pirúvico en ácido láctico. Ya, perfecto, en condiciones anaeróbicas, ¿no es cierto? Hablamos de la glucólisis de tipo anaeróbica en el citoplasma de la célula muscular. Fíjense, esto ya vimos, entonces por eso le dije a Francisco, yo sé que el ácido láctico se produce cuando estamos haciendo ejercicio y más predominantemente cuando hacemos un ejercicio de una intensidad elevada. ¿Por qué? Porque para que se produzca ácido láctico, yo tengo que saber que se da la glucólisis de tipo anaeróbica. O sea, lo que nos dijo su compañera, el glucógeno o la glucosa directamente va a la glucólisis anaeróbica, y esta glucólisis anaeróbica, los productos finales es el ácido pirúvico, y luego del ácido pirúvico nos va a dar el ácido láctico, ¿sí? Por eso les dije que la respuesta es cortita, de que me diga solamente por el ejercicio que hago. No, ustedes ya tienen que manejarse en los términos de la parte energética de acuerdo a lo que vamos viendo. Y para terminar, Mayra, ¿de dónde vienen los lípidos o qué lípidos se encuentran ahí? Y Mayra Berresueta, perdón, a veces. Mayra, la pregunta que le hice, los lípidos. ¿De dónde provienen? ¿Cuáles son los que se encuentran más ahí? Y bueno, si quiere decirme de dónde proviene, excelente. Creo que los triglicéridos, profe. Perfecto, los triglicéridos es uno, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo más vienen? ¿Cómo más están en el tejido muscular? Uno es los triglicéridos, por supuesto. Se almacena, los triglicéridos existen en el músculo y también existen en la parte del tejido adiposo, y no es cierto, se van a almacenar. Sí, ¿qué más? Jessica Murudumbay. Sí, ¿qué otro tipo de lípidos o solo los triglicéridos nada más están ahí? Puede ser los, ¿cómo sería eso? Pero ahí están incluidos los aceites, las grasas, no me acuerdo. Profe, ¿puede ser el colesterol? Nada. Bueno, No. el colesterol forma parte de la membrana, ¿no es cierto? Pero básicamente, ¿se acuerdan cómo se producía energía a partir de los lípidos? ¿Cuál es esa molécula de lípido en el que tiene que transformarse los triglicéridos para producir energía? Los ácidos grasos libres. Ácidos grasos, los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen que ingresar dentro de la fibra muscular para producir, y no es cierto, lo que es la parte energética. Entonces, fíjense, siempre estudiamos al cuerpo por partes, y no es cierto,
pero tenemos que nosotros ir juntando esas partes, ¿no es cierto? De acuerdo a la parte energética, de acuerdo a la parte muscular que ahora estamos viendo. Entonces, por eso siempre vamos a seguir hablando, conversando de las diferentes partes, ¿no es cierto? De la parte energética, digamos en sí, ¿sí? Entonces, fíjense, esos conocimientos ya tienen que estar ahí. Esos conocimientos ya tienen que estar ahí, ¿sí? No podemos olvidar. Pero además de eso, existen compuestos inorgánicos como el sodio, potasio, el calcio, el fósforo y gases, ¿no es cierto? Aquí magnesio, manganeso, ¿no es cierto? Y gases que se encuentran como el CO2, el oxígeno, que se han olvidado de darnos poniendo como es ahí. Entonces, esa es la composición química que tenemos dentro de nuestro tejido muscular. Fíjense, aquí sí es parte fundamental esta situación. ¿Cuál es la situación? De que nosotros a veces hacemos lo que diríamos inconscientemente porque estas habilidades motrices hemos venido ganando, ¿no es cierto? Como saltar la cuerda, aunque algunos no pueden saltar la cuerda, ¿no es cierto? Sí les ha tocado que hacen yo al menos no puedo esto cuando están dos personas ahí batiendo la cuerda, no tengo esa coordinación motriz para ingresar y saltar ahí, ¿no es cierto? Que es una actividad, digamos, una actividad no muy compleja, ¿no es cierto? Siempre voy a tener que hacer una repetición. ¿Pero por qué? Si tengo los mismos músculos que otra persona, si tengo absolutamente mis músculos están formados como los de otra persona que sí puede realizar esa actividad. Entonces, fíjense que todas las actividades, desde la más sencilla hasta la más compleja, ¿sí? Aquí justo yo les puse, todos podemos tocar un piano, pero entonar una melodía, eso es lo complicado, ¿no es cierto? Por eso puse esta imagen de acá, entre la más sencilla y la más compleja, ¿no es cierto? Tocar el piano. Siempre nuestros músculos se mueven gracias a esta capacidad. A la capacidad del sistema nervioso que gobierna nuestros músculos. O sea que ya estamos inmiscuyendo. Sistema energético va hacia los músculos para darle energía a los músculos para que se muevan. Pero los músculos tienen que recibir una estimulación del sistema nervioso para que les está gobernando esos músculos, para que esos músculos puedan movilizarse. ¿Sí? Entonces, fíjense ese feedback que se tiene, ese control, ¿no es cierto? Ese doble control entre la parte del sistema nervioso y la parte de nuestros músculos, ¿sí? Entonces, vale la pena poner como principal que nuestro sistema nervioso es el que rige a los músculos. Por más que tengamos una alta carga energética, por más que tengamos una excelente fibra muscular, por más que tengamos unos músculos hipertróficos, unos músculos tónicos, ¿y no es cierto? No podremos moverlos si es que no tenemos ese sistema nervioso que esté gobernando nuestros músculos, ¿sí? Entonces, para irnos adentrando al estudio de nuestros músculos, forma parte fundamental, ¿sí? Forma parte fundamental conocer la estructura del músculo. ¿Sí? Y cuando nos encontramos con la parte de la estructura del músculo, fíjense ustedes cómo partamos de acá yo tengo desde mi mano derecha, voy a poner 1. Yo voy a partir y vamos a ir describiendo. Mi músculo, la estructura más pequeña es la miofibrila. Y dentro de la miofibrila yo le pondría a la unidad funcional del músculo, que es el denominado sarcómero. Dentro de la miofibrila va a estar lo que se denomina sarcómera, ¿sí? La miofibrila, esta miofibrila forma parte de esta estructura más grande que es la fibra muscular. A la fibra muscular también le decimos como célula muscular, o también lo denominamos como miocitos. O sea, cuando ustedes vean en la bibliografía fibra muscular, célula muscular o miocitos, estamos hablando de lo mismo. Esta célula muscular está rodeada, ¿sí?, por una capa de tejido conjuntivo. Voy a ponerle acá, ¿sí? ¿Sí? Una capa de tejido conjuntivo.
que se denomina como, voy a dejarle de acá, que se denomina como endomicio. ¿Sí? Que se denomina como endomicio. Fíjense que muchas células musculares se juntan. Aquí está una, acá está otra. Se juntan todas esas células musculares. Y cuando se juntan estas células musculares, nos da una estructura más grande que se denomina como fascículo muscular. Este fascículo muscular, se juntan varios fascículos musculares. Bueno, y el fascículo está rodeado por esta estructura que se denomina perimicio. ¿Sí? Se juntan muchos fascículos musculares, y forman lo que es el músculo. ¿Sí? Forman lo que es el músculo. ¿Sí? Están formando lo que es el músculo. Y este músculo está rodeado por una estructura que se denomina como epimicio. Una estructura de tejido conjuntivo que llega hasta el final del músculo y luego se continúa con una estructura, así vino el tejido conjuntivo más tejido nervioso, y no es cierto que aquí encontramos unos órganos tendinosos, que es el tendón. ¿Qué es el tendón? El tendón es esa estructura, ¿sí?, de tejido conjuntivo que une el hueso con el músculo. Une el hueso con el músculo. Entonces, si yo me pusiera, tengo una fibra muscular, ¿sí? Esta fibra muscular está rodeado por lo que se denomina como endomicio. Pongamos acá una F de fibra muscular. Una fibra muscular está rodeado por lo que se denomina como endomicio. ¿Sí? Pongámosle acá, está rodeado por una capita que se denomina endomicio. ¿Sí? Yo tengo aquí otra fibra muscular, pongamos F, está rodeado por su endomicio, pongamos solamente 2. ¿Ya? Estas fibras musculares van a estar rodeados por una capita de tejido conjuntivo, y no es cierto, que se denomina como perimicio. Este perimicio, y no es cierto, ya nos da lugar a la formación de lo que se denomina como fascículos musculares. Entonces tendré acá otro fascículo muscular. ¿Y no es cierto? Fascículos musculares, perimicio. Aquí tendré otro fascículo muscular. ¿Sí? Aquí también tendré otro fascículo muscular. ¿Sí? Y todo esto va a estar rodeado de una capa. ¿Sí? De una capa que se le denomina como epimicio. Que el epimicio es el que rodea a todo el músculo. ¿Sí? Al final se forma el tendón, y el tendón está uniendo el hueso con el músculo. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura. Entonces, ¿qué vamos? Ustedes ya estudiaron todo este músculo en conjunto, ¿no es cierto? Estudiaron los nombres, de dónde a dónde van, las estructuras, no con una definición así totalmente, digamos en sí, hasta el último detalle del músculo, su inserción, su origen, pero sí de los músculos más comunes que utilizamos dentro de la actividad física, ¿no es cierto? Pero ahora yo me voy a adentrar al estudio de este. ¿Sí? Me voy a adentrar al estudio de esto de acá. ¿Y qué es lo que pasa aquí para que se produzca el movimiento? O sea, me voy a adentrar al estudio de qué es la fibra muscular, la célula muscular o el miocito, qué estructuras tiene aquí, ¿sí? Hasta llegar a la sarcómera, que es la unidad funcional del músculo, ¿sí? Entonces voy a estudiar todo esto de acá, que es la fibra muscular. Cómo están las miofibrillas, y de las miofibrillas, cómo está el sarcómera y cuál es la estructura. Comenzando con características primordiales de lo que son los miocitos, ¿sí? Comenzaré diciendo que los miocitos, ¿sí? Los miocitos básicamente son una célula, tal cual una célula, ¿no es cierto? Nosotros desde la escuela nos han venido enseñando que la célula tiene su membrana celular, tiene su citoplasma y tiene su núcleo, ¿no es cierto?
El miocito, la fibra muscular o la célula muscular, tiene los mismos componentes. Pero aquí difiere un poquito, en el sentido de que a la membrana celular se le conoce como sarcolema y al citoplasma se le conoce como sarcoplasma. ¿Sí? Entonces, solamente son nomenclaturas, porque ustedes siempre en la parte de muscular van a encontrar esos condicionantes, ¿no es cierto? Van a encontrar esta palabrita que es sarcolema. Cuando se piensa en sarcolema, estamos hablando de la membrana celular. Y cuando se hable de sarcoplasma, se está hablando del citoplasma, ¿sí? Se está hablando del citoplasma, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Apáguenle nomás la cámara. Alguien me está diciendo que está teniendo problemas con la cámara en este momento. No hay ningún problema, ¿no es cierto? Ya saben que todo nos comunicamos. Listo. Entonces, sarcolema y sarcoplasma, ¿sí? Y el núcleo, bueno, tendremos también el núcleo. Si se acuerdan, la membrana celular de todo el tipo de células, cómo es la membrana celular de cada una de las células, qué estructura tiene. Y en el sarcoplasma siempre vamos a tener diferentes estructuras, ¿sí? Dentro del citoplasma siempre vamos a tener esto de acá. Yo le voy a poner acá en la imagen. Este sería, ¿cómo se denominaría esto? Esto sería lo que es y aquí tenemos el nombre puesto, ¿eh? El sarcolema, que es la membrana. Y dentro de la célula siempre vamos a tener estas estructuras. Voy a poner aquí 1, voy a contar 2, voy a contar 3, ¿y no es cierto? Que son las miofibrillas. Voy a poner 4, esta es la otra, ¿no es cierto? Que son las miofibrillas. Entonces, el miocito, la célula muscular, es como cualquier tipo de célula, ¿y no es cierto? Como cualquier tipo de célula. Sí, tiene su membrana celular, tiene su citoplasma, por supuesto con características, que ya vamos a ir hablando de esas características. Tiene su núcleo, por supuesto, tiene su núcleo y cada uno con sus características. Pero una característica fundamental es la de poseer lo que se denominan como miofibrillas, las que veíamos acá, ¿sí? Aquí veíamos la fibra muscular y teníamos estas que son las miofibrillas. Entonces, la célula muscular es cilíndrica, que ya habíamos dicho anteriormente, es alargada, se dice que hasta 12 centímetros, ¿no es cierto? Que es la célula muscular. Multinucleada, polinucleada, y los núcleos siempre están por debajo de la membrana, por debajo del sarcolema. Por eso nosotros podemos verlos acá en esta imagen, podemos verlos así, en núcleo, ¿sí? A intervalos, polinucleada, ¿no es cierto? Y el núcleo por debajo de la membrana. Los núcleos intervalos tienen una comunicación intercelular, posee poco sarcoplasma, o sea que posee poquito citoplasma. Se dice que tiene 500,000 sarcómeras, ¿sí? Unidades funcionales. Cada músculo, ¿no es cierto?, tiene hasta 500,000 sarcómeras. Un músculo se dice que contiene 1,000 fibras musculares, un músculo como el lumbrical. O sea, de estos que yo conté 4, pueden haber 10,000 fibras en un músculo que es el lumbrical. ¿En dónde tenemos los músculos lumbricales? Para darnos más o menos el tamaño de este músculo lumbrical. Sí, ¿quién se acuerda dónde están estos músculos lumbricales? Sí, siempre están los músculos lumbricales y los interóseos, siempre están igualitos ahí. ¿En dónde tenemos estos músculos lumbricales y los interóseos? Para ver el tamaño, ¿no es cierto? Imagínense cuántas fibras musculares tiene. ¿No es cierto? ¿Cuántas fibras musculares tiene un músculo de tipo lumbrical? Hasta 10,000, fíjense, 10,000. Y más de 1,000,000. En las manos. Sí, en las manos y en los pies, ¿no es cierto? En las falanges. Sí, en la zona del carpo y la zona del tarso, ¿y no es cierto? Tenemos los músculos lumbricales y los interóseos. Y fíjense que los lumbricales, fíjense el tamaño. Sí, esto puede tener 10,000 fibras, 10,000 células musculares, moviéndose para dar un movimiento. Y fíjense los músculos gemelos, ¿no es cierto? En la parte posterior de la pierna. Estos músculos gemelos pueden tener más de 1,000,000 de fibras. Imagínense lo que es 1,000,000 de fibras y tienen que actuar al mismo tiempo, ¿sí? Tienen que actuar, depende, se activarán de acuerdo a la cantidad del ejercicio, a la cantidad de carga que se esté realizando. Entonces,
Fíjense que no ha sido que nos movemos nomás o solamente funcionan nuestros músculos, sino nuestros músculos tienen esa característica fisiológica, y no es cierto, que nos dan para poder realizar las diferentes actividades. Entonces, comenzando a describir cada uno de ellos, pero no estoy tapado con todos, comenzando a describir lo que es el sarcoplasma, ¿sí? Ya saben que es el citoplasma. El sarcoplasma, bueno, número uno, posee escaso citoplasma. No es un citoplasma muy extenso como una célula adiposa, ¿sí? Posee una estructura fundamental para la contracción muscular, que es el retículo sarcoplásmico. Y aquí yo en esta imagen puedo ver este retículo sarcoplásmico con azul, ¿sí? Con azul, y le estoy manchando un poquito más. Como su nombre lo dice, retículo es como una especie de red que se encuentra alrededor de las miofibrillas, ¿sí? Se encuentra alrededor de las miofibrillas, es una especie de red, ¿sí? Entonces, el retículo sarcoplásmico. Ya vamos a ver la función que tiene. Esta es fundamental, la función que tiene. ¿Tenemos mitocondrias? Por supuesto, y no es cierto. Y la cantidad de mitocondrias hasta inclusive nos define qué tipo de músculo, qué tipo de fibra muscular es. Si es fibra muscular tipo 1, fibra muscular tipo 2. ¿Por qué? Y ya vamos a ir viendo, ¿no es cierto? ¿Por qué digo que las mitocondrias van a definir mucho? Porque si es un músculo que necesita hacer ejercicio de largo aliento, y no es cierto que son las fibras musculares tipo 1, ¿qué necesitará? Más trabajo de tipo oxidativo. Y si necesita más trabajo de tipo oxidativo, necesitará más mitocondrias. ¿Por qué? Porque en las mitocondrias se da el trabajo más oxidativo, ¿sí? Si la característica de la fibra muscular es más de tipo 2, que es una fibra muscular rápida, ¿no? Va a necesitar mitocondrias, por supuesto, pero habrá en menor cantidad las mitocondrias, ¿sí? ¿Por qué? Porque la característica de la fibra es hacer ejercicios rápidos, y para hacer ejercicios rápidos, ¿qué se necesita? Más se realizan en parte anaeróbica, y no es cierto, sin la presencia de oxígeno, ¿sí? Entonces, mitocondrias. Existe aparato de Golgi, gránulos de glucógeno, depósitos de triglicéridos, ¿no es cierto? Que ya vimos anteriormente. Tiene lo que es la mioglobina, que es la proteína más el oxígeno, que le da ese color rojizo al músculo, digamos en sí. Vamos entonces por el retículo sarcoplásmico. Fíjense, en la parte posterior de este gráfico, yo tengo estas estructuras, no sé, les voy a manchar. Esta estructura de aquí, y no es cierto que se está viendo en la parte posterior, y no es cierto, del retículo sarcoplásmico, es la miofibrilla, ¿sí? Es la miofibrilla. Todo esto de aquí, y voy a tratar de irme recorriendo, ¿sí? Irme recorriendo. Todo esto de aquí es el retículo sarcoplásmico, que tiene como una especie de cisterna terminal, digamos en sí, como un sáculo, ¿sí? Una cisterna terminal, ¿sí? Y fíjense, es como una especie de red. ¿Para qué nos sirve este retículo sarcoplásmico? La función primordial es secuestrar y concentrar los iones de calcio. ¿Y eso de qué sirve? Para que es fíjense, una estructura dentro de la fibra muscular solamente para concentrar y secuestrar los iones de calcio. Entonces, solamente desde ahí ustedes ya tienen que darse cuenta que los iones de calcio van a jugar un papel, ¿sí? Porque una estructura está dedicada solamente a esta función de concentrar y secuestrar los iones de calcio, ¿sí? La siguiente estructura son unos túbulos transversos, ¿sí? Los túbulos transversos, yo diría más, es una estructura de parte del sarcolema, ¿sí? Del sarcolema, o sea que es una estructura de la parte de la membrana celular. Y para eso, otra vez me voy a la célula. Y yo tengo la célula, aquí, tengo mi célula, tengo mi membrana celular, por supuesto, mi citoplasma, y no es cierto, tengo mi citoplasma y tengo mi núcleo de una célula normal. Todo lo que se encuentra por dentro de la membrana celular, ¿qué es? Tiene un líquido que es el líquido intracelular. Y todo lo que queda fuera de la membrana tiene mi líquido extracelular.
¿Por qué en el músculo se forma estos denominados túbulos T o túbulos transversos que no son más que esto de acá? Si yo tengo mi membrana celular hace esto. Ingresa dentro de la fibra muscular, ingresa, pero no la cruza, sale. ¿Sí? Otra vez ingresa, otra vez sale. ¿Sí? Y sigue acá, y acá le continúo con la imagen que está acá. Esto de aquí son invaginaciones. ¿Son invaginaciones de qué? Del sarcolema, de la membrana celular. Son invaginaciones que ingresan en la parte muscular. Aquí está, en esta gráfica grande está con este amarillo. Son invaginaciones del sarcolema que penetran y por supuesto que va a estar llena de líquido extracelular, por supuesto, porque no está traspasando la fibra muscular, sino solamente ingresa y sale. ¿Para qué sirve eso? Y no es cierto, dirán, ¿para qué sirve eso? O sea, ¿para qué tiene que haber huequitos que entran al músculo y salen del músculo? Y encima de eso, ni siquiera es que el líquido está pasando, deja que pase el líquido hacia la célula. No, juega un papel fundamental, ¿sí? Juega un papel fundamental estos túbulos T. ¿Por qué juega un papel fundamental estos túbulos T? Porque estos túbulos T, del sistema nervioso viene el potencial de acción, ¿sí? O sea que viene la orden, viene el potencial de acción, y el potencial de acción viene e ingresa por los túbulos T. Sale el potencial de acción, sigue el potencial de acción, otra vez ingresa el potencial de acción, sale el potencial de acción y se transmite a toda la fibra muscular. ¿Qué pasaría si este potencial de acción no hubiera esto de acá? Pongamos en esta célula, viene el potencial de acción acá, sí, se transmite el potencial de acción, pero el potencial de acción de pronto aquí positivo, y no es cierto, está dado el orden, aquí ya es menos la orden, aquí ya no hay esa orden. Sí, ya no se, digamos en sí, la orden del sistema nervioso ya no se está cumpliendo. Mientras tanto que aquí en el músculo nos sirve para que todo el músculo funcione de acuerdo al orden que viene del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, por eso juega un papel fundamental lo que son estos túbulos T, porque la transmisión, el potencial de acción, ¿sí? El potencial de acción para la contracción muscular, ¿sí? Por eso se dice que básicamente aquí están, fíjense, estos túbulos T, ¿sí? Que ingresan, ¿sí? Que ingresan al interior de la membrana, que ingresan al interior de la membrana. Aquí está en esta de acá, fíjense cómo les grafican. Túbulo T, ingreso de túbulo T, ingreso de túbulo T. Nos sirve para que se transmita ese potencial de acción. ¿Sí? Ese potencial de acción llegue a toda la fibra muscular. De pronto, si es que no hubiese esto de acá, el potencial de acción solamente quedaría en las miofibrillas más externas y no ingresaría a las miofibrillas. ¿Sí? Entonces, ese es el túbulo, es el túbulo T. Se llama triada de la contracción y forma de este túbulo T, forma parte de lo que se denomina triada de la contracción fundamental para que se dé la contracción muscular. Dentro de esta triada de la contracción muscular, como dice su nombre, triada, ¿sí? Está formado por lo que es, o sea, son aspectos importantes para que se dé la contracción muscular. Uno que es la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. O sea, otra vez les hago que tomen esa importancia. Ese retículo sarcoplásmico, al tener esa función es fundamental para la contracción muscular. Dos, el túbulo T. Porque sin túbulo T no ingresaría totalmente el potencial de acción. Y tres, lo que está al fondo de acá, que es la miofibrilla. Son tres partes que son fundamentales para que se dé la contracción muscular, Doctor, disculpe, ¿cuál era la primera parte? La cisterna. ¿Sí? Entonces, Profe, disculpe, se cortó cuando habló.
Perdón, ¿La cisterna? la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. La segunda serían los túbulos T y la tercera serían las miofibrillas. Entonces, esa es la estructura, ¿sí? Esa es la estructura en grosso modo. Fibra muscular. Ahora nos vamos a adentrar a ver qué es lo que pasa con esa miofibrilla. ¿Cómo está formada esa miofibrilla? ¿Cuáles son las estructuras? ¿Cuáles son esas proteínas? ¿Cómo se mueve esa miofibrilla para darnos el movimiento macro que nosotros estamos viendo? ¿Sí? ¿Cómo se... Entonces, esos son parte fundamental que vamos a ir viendo. Bueno, denme un segundo para terminar el día de hoy ahí. Sí, para terminar el día de hoy ahí, pero necesito pasar lista. Sí, no, luego de esto tengo una reunión de tesis también. Sí, estoy pasándoles el ID nada más. Listo, déjenme solamente tomarle lista. Mañana, bueno, por suerte tenemos 2 horas, ahí vamos a tratar de complementar esto acá. Sí, a ver. Déjenme un ratito que hay algunos que están faltando. Listo, si es que desean, contestan la lista y se pueden retirar, no hay ningún problema, ¿ya? Para yo ir viendo cómo están. ¿Sí? Caterina Abad. Presente. Listo. Claudio Arévalo. Nicole Ávila. Presente. Paul Ayabaca. Presente. Mayra Berresueta. Presente, profe. Claudia Calle. Presente. Doris Calle. Presente. Cristian Castro. Presente. Lupe